En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Pues muy buenas, ya llegó el momento de volveros a saludar, de estar con vosotros, de volver a pasar estos momentos tan entrañables y desde luego con información que es cuando menos curiosa, que atrae la atención y que sirve sobre todo para ilustrarnos mucho más de cómo está el mundo y sobre todo en el ámbito de la discapacidad y de los temas sociales, ¿no? Porque creo que es importante. Espero que hayan pasado un buen verano. Nosotros también hemos descansado, hemos traído nuevas ideas y cosas muy interesantes que les animo que se enganchen con nosotros una vez más. Y como no podía ser de otra manera, este año, esta temporada, que es la tercera ya, hemos cambiado. Ahora estamos los domingos a las 8:30 de la mañana y los lunes a las 22 de la noche, para que todo el mundo pueda oír nuestro programa, dado que ha habido un máximo interés en ello. Estrenamos hoy temporada con un viaje, verán, muy especial. Un viaje que nos llevará primero a bordo del buque escuela más emblemático de nuestra Armada, el Juan Sebastián Elcano, para descubrir cómo funciona su sistema sanitario en alta mar. Y después daremos un salto hacia la vanguardia científica que va a hablar de un avance que parece sacado de la ciencia ficción: los nuevos implantes cerebrales capaces de medir la actividad neuronal sin dañar el cerebro. Ahí es nada. Dos mundos diferentes unidos por un mismo hilo: la capacidad del ser humano para cuidarse y avanzar tanto en el mar como en la ciencia. Juan Sebastián Elcano no necesita presentación. Es el buque escuela de la Armada Española, un bergantín goleta con más de 90 años de historia, que ha circunnavegado el planeta y que forma cada año a los futuros oficiales de nuestra Marina. Su silueta son 4 mástiles, es símbolo de tradición, disciplina y desde luego orgullo nacional. Pero detrás de sus velas blancas y su espíritu marinero, pues se esconde un aspecto poco conocido: un sistema sanitario, como oyen. ¿Cómo se cuida la salud de más de 200 personas en un barco que puede pasar meses cruzando océanos, lejos de hospitales y consultas médicas? Ahora lo vamos a ver. La respuesta está en la enfermería del buque, un espacio adaptado como, un pequeño hospital. Allí encontramos una sala de consulta, zona de observaciones, camillas, material quirúrgico básico y una farmacia muy bien abastecida. No es un hospital grande, pero está diseñado para dar respuesta a la mayoría de los problemas médicos que pueden surgir durante toda la navegación. A bordo viaja siempre un médico naval, acompañado de personal de enfermería, y ellos son responsables no solo de atender lesiones o enfermedades, sino también de prevenirlas, porque la medicina a bordo no consiste únicamente en curar, sino en evitar que aparezcan nuevos riesgos. Controlar la higiene alimentaria, fundamental, vigilar el agua potable, gestionar vacunas y estar alerta frente a posibles contagios en puertos extranjeros. ¿Y qué ocurre si un tripulante sufre un accidente grave en alta mar? Bueno, pues de todo esto y mucho más nos van a hablar en unos minutos, así que con ello empezamos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Y bueno, como les decía, vamos a hablar de algo pues que pocas veces hemos oído hablar, y es cómo se cuidan nuestros marines, nuestros militares que están formándose en aguas internacionales, en muchos casos, en un barco emblemático como es Juan Sebastián Elcano. Y para ello hemos traído a 2 personas que desde luego nos van a ilustrar muchísimo con esas peculiaridades y esas circunstancias que desconocemos y que tanto nos ha traído la atención para que nos informe de ello. Miren, al otro lado del teléfono tenemos a la teniente médico del buque Juan Sebastián Elcano, Jimena Avellá. Muy buenos días, teniente, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Pues nada, encantada de poder estar aquí con vosotros. Igualmente, muchísimas gracias porque sé que está muy liada y que está ya incluso haciendo los exámenes a los futuros, postulados, ¿no? Para ser marinero, ¿no? Sí, bueno, yo estoy destinada actualmente en la Escuela Naval Militar y me encargo pues de velar por la salud de todos los alumnos de aquí, de la escuela. Uh-huh. Muy bien. Y también hemos invitado a Javier Fernández, amigo Barranco, es el apellido, además de ser un buen amigo, que es director de operaciones de Comitas y Health, ¿no? Que digamos que es un sistema de telemedicina que ni más ni menos lleva ya implantado con el ejército con más de 30 años. Más de ¿no? 30 años, sí. El primer equipo de la guerra de los Balcanes. Y que nos va a contar muchas cosas curiosas al respecto. Teniente, ¿cómo se enrola uno en un ámbito como es el de la Marina, cuando entiendo que después de estudiar medicina hay muchas opciones en la vida antes que acabar, pues en un tema tan bonito como es este también, por otro lado, ¿no? Pues es una muy buena pregunta. Hay dos formas de acceder. En mi caso, por ejemplo, para mi profesión, para la medicina, se puede acceder desde 2 vías. Una vía acceso directo, con selectividad, se puede estudiar la carrera en el ejército. Y bueno, mi caso es un poco diferente. Yo estudié la carrera fuera, en la Universidad CEU San Pablo, y después realicé en el último año una oposición que es específica para ser médico militar. Y tras un año de formación militar, pasando por todos los ejércitos y por la Academia Central de la Defensa, pues se elige destino y yo en mi caso pues elegí la Armada en la Escuela Naval Militar. Bueno, usted tiene un amplísimo currículum, además de ser doctora en medicina, también, pues ha tenido distintos estudios en ambiente NBQR, medicina en ambiente hiperbárico, medicina de vuelo, soporte vital avanzado en combate. ¿Qué es esto de soporte vital avanzado en combate? Cuéntanos un poco. Pues bueno, parte de las particularidades que tiene pues lo que viene siendo la sanidad en este ámbito militar, pues se pueden dar situaciones pues como bien dice el propio nombre de combate, y situaciones que con particularidades como tener que atender con pocos recursos, con poco personal, en situaciones con múltiples bajas, y como parte de nuestra formación durante nuestro periodo académico en la Academia Central de la Defensa, pues nos forman con este curso de soporte vital avanzado en combate. Digamos que es el frente porque de batalla, el día de mañana efectivamente, pues si el día de mañana nos tuviéramos que enfrentar pues a alguna situación de este estilo. ¿Y en una guerra se respeta esto? ¿A los médicos me refiero? ¿Perdón? ¿En una guerra se respetan a los médicos? En principio debería. Debería, pero bueno. ¿no? Bueno, ojalá nunca llegue ese caso. Mire, Juan Sebastián Elcano se votó en el año 1927 y allá por entonces, esto de lo que estamos hablando hoy, ¿ya se llevaba a cabo o ni se pensaba en tener un sistema hospitalario dentro del hospital? Porque, claro, también enfermarían en aquella época, ¿no? Bueno, realmente yo creo que la sanidad militar ha estado integrada dentro de los ejércitos desde hace mucho tiempo. Yo imagino que sí, de una manera pues mucho más rudimentaria, me imagino, no con la tecnología con la que contamos hoy en día, pero sí, imagino que contarían con su propio servicio sanitario. Y me imagino que evidentemente habría médicos, habría enfermería, ¿no? Este tipo de cuestiones serían vitales por entonces. ¿Esto ya venía en el barco cuando usted entró o ya se creó hace algunos años posteriores al 27? ¿El barco? No, el sistema sanitario, me refiero. La enfermería, todo lo que es el espacio físico, que entiendo que no sé si se diseñó por entonces o se fue constituyendo. Yo entiendo que el barco ha sufrido pues muchas modificaciones a lo largo de los años. El barco tiene ahora mismo 97 años y bueno, imagino que sí, no creo que, quizá no ni en el mismo lugar donde está ahora mismo situada, ni de la misma manera, pero imagino que sí, que tendrían pues sus propios medios. ¿Y con qué equipo cuenta ahora mismo el barco para, pues atender, entiendo, cuestiones de menor calado y cuestiones incluso que podrían ser graves, ¿no? Entiendo. Pues ahora mismo, físicamente, la enfermería se encuentra situada pues en la proa del barco. Es un compartimento diáfano en el que hay pues una pequeña zona de exploración para el día a día con una camilla. También hay una zona de urgencias con la telemedicina apropiada y medicación. Además hay como una pequeña área de hospitalización que cuenta con 2 camas.
y tiene una pequeña área administrativa donde se realiza pues el trabajo del día a día del barco. Y luego además existe otra zona también en la proa del barco separada donde se almacena pues toda la medicación que hiciera falta. Eso físicamente. Y en el caso de, por ejemplo, surja la necesidad, que seguro que surgirá, de hacer alguna analítica, ¿también hay laboratorio? Sí, bueno, está integrado dentro de la enfermería, no es algo aparte y es a través de pues cierta electromedicina y sí hay capacidad de análisis, de analítica básica, bioquímica y también pues hay otro tipo, por ejemplo, también hay un autoclave por si hiciera falta utilizar material quirúrgico, ahí la verdad que está bastante completa. También tiene, como decía mi editorial, algunos aspectos que son preventivos, ¿no? Como es un poco el tema de las vacunas, pues el aislamiento en caso de contagio. Imagino, no sé cómo vivirían ustedes la pandemia por entonces, si tuvieron que aislarse también o ya estaban lo suficientemente aislados en el mar como para que el virus les llegara, no lo sé. Yo es que los médicos digamos que no tenemos un destino propio en el barco. Uh-huh. Los que tienen destino designado en el barco son los enfermeros. Yo en mi caso coincidí navegando con la que fue la jefa de sanidad del barco, enfermera, durante 4 años y vivió la pandemia y sí que me habló en parte pues de cómo lo vivieron y demás, pero yo, por ejemplo, fui embarcada en el 97 crucero durante los 3 últimos meses de la navegación. Entonces la parte del COVID no la viví, pero por lo que me comentó ella, pues simplemente estuvieron aislados del resto del mundo. Cuando hicieron paradas en los puertos, pues claro, simplemente guardaron aislamiento y no les afectó. O sea, claro, al final estaban encerrados en el barco. Menos mal que nadie se infectó, ¿no? Porque ahí sí, yo creo que no se escaparía nadie, ¿no? También hay al final hay una convivencia estrecha. Claro. También hay otras acciones que hacen, ¿no? Que es el control del agua potable, las vacunas, ¿no? Ese tipo de cuestiones también, digamos que la fase preventiva, ¿no? ¿Qué cuestiones en fase preventiva realiza, digamos, el equipo médico del barco? Pues el jefe de sanidad, que es siempre el enfermero del barco en los buques de la Armada, durante la fase de preparación, mientras están en puerto aquí en España, pues efectivamente se encargan de gestionar todo este tema. Todo el personal que embarca pasa un reconocimiento médico antes de embarcar y bueno, pues reciben las vacunas que haga falta en función de los puertos en los que se prevea que se hace parada. Y además también realiza la parte de preparación de material, de preparación de medicación, se evalúan las necesidades y también durante este periodo, pues por ejemplo, se hacen todos los controles del telemedicina, de las máquinas, de la electromedicina, se asegura de que todo está bien y en funcionamiento antes de salir a zarpar, vamos. Eso es, digamos, lo básico de la fase de preparación. Y lo realiza el enfermero. Uh-huh. Los guardiamarines en un sitio donde es pequeñito, porque bueno, un barco dentro de un océano pues es pequeñito, donde también el factor psicológico entiendo que también puede perturbar un poco la tranquilidad mental de las personas pensando que ahí puede pasar de todo y que no va a tener salvación. ¿Se les habla a los guardiamarinas en algún momento para que estén tranquilos, que sepan que si os surge algo, digamos que hay un protocolo, hay alguna atención, es decir, sobre todo transmitir tranquilidad a ellos y a sus familiares, ¿no? Que también entiendo que cuando se marchan pues puedan pensar de todo en este sentido, ¿no? Yo creo que, bueno, para los guardamarinas al final es una experiencia única y en general lo viven de una manera pues muy bonita y muy especial. Uh-huh. Saben perfectamente que pueden contar con el servicio de sanidad. Nosotros al llegar pues siempre nos presentamos, nos conocen. Nosotros estamos pues para ellos, para lo que nos necesiten, pero en general la verdad que, por ejemplo, psicológicamente no tienen muchos problemas. Yo creo que es más un poco pues las cosas que les puedan surgir del día a día, pero van bastante mentalizados. Claro, entiendo que al final tienen que asumir que hay, bueno, ciertos riesgos que no tienen por qué pasar tampoco. De hecho, no sé cuántos de los guardiamarinas se enferman aproximadamente en uno de cada viaje. ¿Pocos? ¿Muchos? Pues es verdad que aquí juega un papel muy importante el tema de los reconocimientos médicos que le comentaba precisamente antes. Uh-huh. Como pasan un reconocimiento médico muy exhaustivo y muy completo, sí, realmente luego las cosas que solemos atender en el barco suelen ser más contingencias del día a día. Pues a lo mejor un golpe, una tendinitis o algún problema que haya podido surgir, una infección de vías respiratorias altas, pero no especialmente tanto de los guardamarinas, por ejemplo, que al final son chicos pues muy jóvenes y sanos. Claro. Quizá más pues incluso a lo mejor de gente que trabaja en cocina, algún accidente o son más a lo mejor incluso de la parte de la dotación del barco.
¿Y si antes de embarcar tienen alguna enfermedad pueden hacerlo o hay que esperar a que se curen y luego se incorpora? El reconocimiento médico es imprescindible que lo pase tanto los guardamarinas como la dotación del barco antes de salir a navegar. Si por lo que fuese o alguien tuviese alguna enfermedad o algún problema que pudiese ocasionar un problema durante un viaje tan largo, pues efectivamente no sería apto para el viaje. Para pero tendría que esperar al siguiente o se incorpora de alguna manera en el barco, no sé, llevándole a través de otro barco que haga o no. Claro, habría que ver la situación porque además los guardamarinas durante el crucero pues también tienen asignaturas y demás que deben superar. Claro. Entonces pero bueno, yo la verdad que no he vivido la situación. Pero en general, antes incluso de ingresar en las Fuerzas Armadas también se pasa un reconocimiento médico y demás, por lo general no hay muchos problemas. Bueno, pues ojalá nunca pase porque sería muy traumático, ¿no? Esperar tanto tiempo para poder incorporarse, estudiar, que al final es como si perdieras un curso. Sí. Porque ¿cada cuánto tiempo sale un barco a formar guardiamarinas? ¿Cada 6 meses? ¿Cada año? Todos los años se hace el crucero de instrucción a los guardamarinas de primer año, que están en su tercer año aquí en la Escuela Naval Militar, y el crucero suele durar alrededor de 6 meses, pero sale todos los años. Uh-huh. Tenemos 2 cuestiones también de las que hablar profundamente. Una que es el proceso de evacuación del barco, cuando entiendo que el afectado está en situación grave o que a lo mejor en el barco no se le puede atender pues con la calidad o los medios, mejor dicho, que se requieren. Y luego está la telemedicina, ¿no? En cuanto al tema de evacuación, ¿cuándo es el momento? Entiendo que la telemedicina tiene que fallar también, pero ¿cuál es el momento en el que se decide que un guardamarina tiene que ser evacuado? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se dirige? ¿Al puerto más cercano? ¿Al país más cercano? ¿Se le repatria a España? ¿Cómo se traduce todo eso? Pues es una pregunta muy completa. Sí. La verdad que casi todo suele pasar siempre antes por telemedicina. O sea, quiero decir, si por ejemplo se da una situación que escapa de las manos, por ejemplo, del médico o del enfermero que estén embarcados, pues se trataría de consultar mediante telemedicina, por ejemplo, con un especialista. Y en función de lo que el especialista opine, si se puede hacer algo desde el barco, pues se hace. Si se considera que por la gravedad de la patología o por escasez de recursos en el propio barco, pues sí que se plantearía una evacuación. Entonces, la evacuación puede ser que si se da pongamos en la peor de las situaciones, en mitad del Atlántico, a varios días de navegación del puerto más cercano, pues ya correría, o sea, bueno, se informaría al comandante del barco y demás, y se encargarían pues de gestionar que quizá otro barco u otro medio pues se pudiese aproximar al barco para facilitar esta evacuación. Porque el Juan Sebastián del Cano no es como otros barcos de la Armada que sí que cuentan, por ejemplo, con un helipuerto en el que podría ser posible una aeroevacuación. Claro. Entonces, eso sería en la peor de las situaciones. Normalmente se navega pues por sitios pues que están a horas o pocos días de puerto. Y si no es una situación muy grave, pues se demoraría o se intentaría llegar al puerto más cercano y se realizaría la evacuación. Y si ocurre en el mismo puerto, o una vez llegado a ese puerto, pues se plantearía o una asistencia en ese lugar o la repatriación a España para el tratamiento definitivo. Claro, si ya estamos en un puerto, pues casi que es más fácil, ¿no? Entiendo, no sé Claro, en un puerto es fácil, se coordinaría incluso con sanidad local del sitio o con hospitales del lugar y si pues fuese necesario se podría incluso llevar a España. ¿Eso se hace con medios de la Armada o ya entra en el ámbito de la aviación civil? O como sea, pues, ¿no? Para la urgencia, en general, en el ejército existe la UMAER, que es una unidad de médica de aeroevacuación, y seguramente fuese a través del propio ejército el que se encargase de evacuarlo. Pero también quizá hay situaciones que no son tan graves como para necesitar a lo mejor un avión medicalizado. Puede ser que una fractura muchas veces, por ejemplo, de una pierna, pues en un barco es muy difícil, digamos, la habitabilidad con una fractura. Al final es un sitio en movimiento, pues hay que tener cuidado y para favorecer una buena recuperación, pues a lo mejor se plantea la evacuación. Pues en ese caso podría plantearse, pues quizá no necesitar un avión medicalizado, sino que vuele con un avión civil, claro, por ejemplo. Pero, por ejemplo, depende un poco del tipo de patología. Claro, por ejemplo, alguien que te da, que eso puede darse, una apendicitis, ¿ahí se podría operar, por ejemplo?
Claro, aquí entra un poco los niveles de asistencia sanitaria que tenemos en el Ejército. Nosotros tenemos 4 niveles, lo llamamos del role 1 al role 4. Uh-huh. En el Juan Sebastián del Cano siempre hay permanentemente, mientras navega, un role 1, que está compuesto por un médico y un enfermero. Pero cuando se pasa por zonas, por ejemplo, para cruzar el Atlántico o por zonas que se prevén pues varios días de evacuación, embarca además lo que llamamos un role 2, que sería un equipo con capacidad quirúrgica, que está compuesta por un anestesista y un cirujano. Uh-huh. Entonces, si fuese necesario, pues efectivamente sí, se podría, si fuese totalmente necesario, se podría llegar a operar una apendicitis a bordo, claro, cuando se cuenta con el role 2. Depende de la distancia, ¿no? Porque si estamos perimetrando la península, pues rápidamente a lo mejor se puede... Pues lo más conveniente sería pues evacuar, llevar a un hospital claro. y que se opere pues en las mejores condiciones posibles. Pero si pilla cruzando el Atlántico y se prevé varios días hasta llegar a un puerto y que la vida de esa persona puede peligrar, pues efectivamente se podría llegar a operar en el barco. ¿Qué le iba a decir? ¿Y qué patologías ha habido más prevalentes en el barco? ¿Qué tipo de...? Pues las más prevalentes son las que le he comentado, sobre todo pues infecciones de vías respiratorias altas, alguna infección, también fracturas, pequeños accidentes del día a día, quemaduras. Claro. Son sobre todo contingencias del día a día, la verdad, más que grandes patologías. Claro. Y una cosa de la que vamos a hablar ahora, como he dicho, con el invitado, la telemedicina, imagino que se utiliza para consultas. ¿Cuál es el uso de la telemedicina en Juan Sebastián del Cano? Pues el uso de la telemedicina es sobre todo cuando necesitamos el asesoramiento de un especialista. Uh-huh. Nosotros contactamos directamente con el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y puede hacerse por 2 vías, puede hacerse por correo electrónico o puede hacerse vía videoconferencia en tiempo real. Y te pone en contacto con un especialista que pues puede resolverte la duda en el momento. Uh-huh. Teniente, vamos a preguntarle a Javier Fernández, que está aquí con nosotros. Bueno, antes nos comentaba Javier que incluso habían detectado cosas en el barco que les ha servido para la sanidad en tierra, en civil, ¿no? Cuéntanos un poco algunos aspectos. Efectivamente. Bueno, buenas tardes en primer lugar y muchas gracias por la invitación. Llevamos, como decimos, más de 30 años trabajando, principalmente con el Ministerio de Defensa, y desarrollando todo el sistema de telemedicina junto a ellos, lo cual nos ha dado una experiencia y nos ha dado mucho conocimiento. Desde hace 4 años en la empresa también se pensó en hacer un giro y aplicar toda esta tecnología al mundo civil, y en cuanto hemos empezado a aplicarla hemos visto miles de aplicaciones que se pueden hacer de esta tecnología tan avanzada, ¿no? Y eso nos ha permitido aplicarlo en múltiples campos, ¿no? ¿Alguna de ellas, por ejemplo? Bueno, ejemplos tenemos, la verdad es que muchísimos. Curiosamente se aplica incluso con grupos hospitalarios españoles para mejorar los tiempos de atención en las urgencias. Hemos reducido tiempos de atención en urgencias en grupos hospitalarios muy conocidos, casi un 40%, porque se permite hacer un diagnóstico rápido de la persona sin pasar a toda la cadena de urgencias. Digamos, se hace un triaje previo, ¿no? Lo hemos aplicado en residencias de mayores, evitando desplazamientos, que siempre es traumático, tanto para la persona mayor como para la familia, etcétera. Llevarlo a un hospital siempre, entonces conseguimos filtrar y hacer que solamente el 20% de los casos finalmente se haga ese desplazamiento. Lo estamos utilizando también en entornos, digamos, extremos, rurales. Tenemos equipos desplegados ahora mismo en la selva en Perú, donde son poblados en los que nunca podían pensar tener acceso a especialistas. Uh-huh. Y bueno, una anécdota es que cuando entregamos este sistema en Cajamarca, se hizo la presentación con una paciente embarazada de 8 meses, que era su primera ecografía, que conseguía hacerse después de 8 meses de embarazo, ¿no? Cosa que aquí, digamos, eso sería impensable totalmente. Con lo cual, tenemos muchos ejemplos, luego podemos entrar en alguno más, pero por dar así una pincelada rápida, pues esa ha sido la aplicación de toda esta tecnología que hemos conseguido desarrollar junto a... Evidentemente todo esto va vía internet, ¿no? ¿Pero por satélite o por algún sistema...? Pues yo diría que el 99% de los casos va por satélite, porque siempre son lugares con dificultad de atención médica directa, ¿no? De hecho, en la parte, digamos, naval, junto a Defensa, un reto es tener comunicación vía satélite en el mar, donde hay muchas contingencias, etcétera, ¿no? Y tener una comunicación robusta. Pero la gran mayoría van por satélite. Por supuesto, estos ejemplos que he puesto de
de Cajamarca en Perú, aquí a nivel nacional no, pero otro ejemplo tenemos que son en Galápagos, tenemos un sistema, solamente tienen un médico y lo atienden con el sistema nuestro desde el continente, desde Guayaquil. Todo eso va por satélite, la gran mayoría de los casos. Y bueno, aquí el tema de la latencia no creo que haya mucho problema, ¿no? Porque no es tanto operar, sino pasar información, hablar, ¿no? Comunicarse, ¿no? Sí, por supuesto, es una comunicación. La latencia en realidad no la notamos porque, aunque, como decía antes la teniente, se hace una videoconferencia con un hospital donde hay especialistas, lo más importante es que no solo una videoconferencia, es que se transmiten todos los parámetros del paciente, ahí no es crítica la latencia, junto a la videoconferencia, con lo cual los especialistas que atienden a esos pacientes que están a miles de kilómetros disponen de toda la información de ese paciente, no igual, pero casi como si lo tuvieran delante. Claro. Tiene información de electrocardiograma, tiene información de ecografía, le pueden hacer una exploración ocular, le pueden hacer una exploración de todo tipo y esa información la tiene el especialista en tiempo real, con lo cual ahí la latencia no es tan crítica. Teniente, ¿en qué casos utilizan la telemedicina? ¿Alguna consulta, pero relacionada con algún aspecto complicado, complejo? O bueno, o porque a lo mejor el especialista no se encuentra en el barco y hay que hacer esa consulta con alguien especialista, vaya. Sí, al final pues es para las dos cosas. Hay muchas patologías que son pues muy específicas de determinadas especialidades, como por ejemplo de dermatología, y pues en el equipo de telemedicina, por ejemplo, pues sí que cuenta con un dermatoscopio y al final pues pasar la información rápidamente al especialista. O en otros casos, por ejemplo, un poco más serios, si hiciese falta hacer una ecografía abdominal o para ver pues si pudiese estar llegando una situación muy grave y demás, que es una técnica pues un poco más que requiere pues más conocimiento técnico, pues te pueden estar guiando en tiempo real un especialista, viendo dónde estás colocando la sonda, viendo lo que estás viendo tú, guiándote con cómo tienes que realizar, por ejemplo, esa prueba. Entonces, pues la verdad que sí que se puede utilizar para casi cualquier circunstancia. Entiendo que también hacemos una labor preventiva, ¿no? Quiero decir, se controla la dieta, entiendo, de los tripulantes, ¿no? Para evitar alguna carencia nutricional o quizás a lo mejor también por alergias, ¿no? Entiendo que también esto pueda ocurrir, ¿no? Por ejemplo, algo que se nos pasa desapercibido, pero por ejemplo, controlar la vitamina C o la vacunación o higiene personal de los tripulantes, todo eso se explica o directamente se da por hecho que cada uno comerá, entiendo, lo que también en el barco se dispense para todo el mundo, ¿no? Ahí sí, no hay muchos restaurantes donde elegir, pero imagino que se atenderán algunas características personales, ¿no? Sí, si hubiera alguna alergia, alguna intolerancia, pues evidentemente Cocina es consciente y se comunica a través de sanidad, efectivamente, y bueno, pues esa persona pues tendría pues la adaptación que fuera necesaria. Y en general, pues sí, se intenta seguir una dieta equilibrada, completa y variada, sobre todo. Y bueno, con el tema de frutas, verduras y demás, pues cuando se va parando en los puertos, pues se va reabasteciendo, porque los productos frescos, pues evidentemente no duran lo mismo que otros. Claro. Entiendo que también ahí se tratará el tema del estrés, la salud mental. Quizás en un momento determinado hay alguien que se agobie mucho de estar en un barco sin ver tierra muchos días, ¿no? Sí, yo creo que puede darse un poco situaciones, sobre todo quizá de cara a no ver mucho a la familia, de extrañar España y demás, pero por ejemplo, para eso sí que es verdad que las nuevas tecnologías y demás pues ayudan mucho a poder estar cerca de casa. Luego el tiempo que se pasa en los puertos pues también ayuda un poco a despejar la mente, a reconectar. Al final también es una travesía muy bonita. Yo creo que en general la gente lo suele disfrutar bastante, pero bueno, sí, como en cualquier circunstancia de la vida, pues hay momentos un poco más duros. Claro, digamos que el ser humano es bastante nostálgico, sobre todo cuando se marcha a sitios recónditos donde no se sabe que, bueno, en este caso van en una misión bastante bonita, parece ser, pero son muchos días fuera. Entiendo que hay momentos en los que no sé si puede afectar más psicológicamente a la persona, que puede ser la mañana, el atardecer o la propia noche, por el silencio de un sitio donde no se oyen ni los pájaros, ¿no? Yo creo que quizá un poco cuando hace peor tiempo, ¿no? Yo creo que a todos nos afecta un poco más, pues cuando hace peor tiempo que a lo mejor un día pues soleado y demás. Pero es verdad que luego una vez que empiezan a pasar los días, entras en rutina y los días van pasando muy rápido. Cada uno tiene pues sus trabajos, sus deberes, digamos, dentro del barco y pues la verdad que una vez uno entra en rutina
Claro. pues van pasando más rápido los días. ¿Descansan o se ponen a charlar hasta las tantas? Descansan, entiendo, ¿no? Hay Están momentos cansados. de descanso, hay momentos de trabajo, Me pero refiero por la sobre noche, todo ¿eh? la verdad que... por la A la noche, hora de sí, no, dormir. por la noche se descansa. Sí, se descansa. Acabas agotado, Navegar vaya. cansa. Acabas Sí, agotado. la verdad que sí. Sí. Y entiendo que, bueno, pues hay protocolos un poco también de sueño, de descanso para mantener la salud, entiendo, ¿no? Cierta relajación a veces por estar ahí tan lejos. Bueno, protocolos como tal realmente no. Una vez, Alguna ahí se técnica da un la poco, cena ¿no? y demás, acaban las actividades y bueno, ya cada uno pues se gestiona el tema del sueño, pero es verdad que bueno, lo que sí que es, hay diana todas las mañanas a la misma hora, hay que despertarse y bueno, pues cada uno se gestiona un poco el sueño como quiere, pero en general yo creo que todo el mundo trata de aprovechar el sueño lo máximo posible. Claro. Si entráramos en una comparativa en cuanto a el sistema sanitario de Juan Sebastián Elcano y otros buques escuela europeos, podríamos decir que estamos equiparados o hay algunos que estén mejor u otros peores. Pues yo imagino que sí. Desconozco muy bien el sistema sanitario que cuentan los demás buques, pero imagino que será parecido. Al final son todos el mismo tipo de barco, tampoco cuentan con los mismos sistemas de evacuación que nosotros. Claro. Y bueno, pues imagino que será parecido, sí. Javier, la telemedicina ha sido un avance muy importante, ¿no? ¿En qué punto estamos para seguir avanzando en algo como puede ser, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas desde el otro lado del Atlántico, quizás? Por eso le he preguntado también un poco por la latencia, que eso parece ser, el otro día teníamos aquí un experto cirujano con el robot Da Vinci, y todavía decía que eso no estaba muy conseguido porque alguna latencia podría causar más daño que beneficio. Pero, ¿cómo estamos? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos ya a punto de que no exista latencia? ¿De que la telemedicina puede dar ese paso? Sí, por supuesto. A ver, la aplicación quizás más crítica pensando en situaciones extremas sería una cirugía. Pero la cirugía sí que la latencia es crítica, ¿no? Lo que ocurre es que hoy día ya tenemos satélites de baja órbita que disminuyen radicalmente esa latencia. Y si fuera comunicación por satélite, estoy convencido que a través de una comunicación por uno de estos satélites se podría llevar a cabo una cirugía. Ya son latencias similares a las que podemos tener con comunicaciones terrestres tipo fibra óptica o de cualquier otro tipo, ¿no? Bueno, pues esperemos que pronto llegue esa solución para que evidentemente haya más seguridad en la salud de los guardamarinas y de todo el equipo que trabaja y que viaja con ellos. Teniente, dos preguntas. Una creo que es fácil de contarnos y otra a lo mejor un poco más comprometida, pero se la tengo que hacer. La primera es, cuéntenos un poco eso de los mareos, ¿es cierto? ¿La gente se marea, vomita? Bueno, como le he comentado antes, nosotros los médicos pues embarcamos 3 meses, normalmente la mitad de la navegación, y luego hacemos un relevo. En mi caso yo estuve en el segundo tramo de la travesía. Yo embarqué a mitad de crucero y cuando yo llegué la verdad que ya todo el mundo estaba completamente adaptado a la vida en el barco. Claro. Entonces la verdad que la gente no se mareaba, no. Y la siguiente, la princesa Leonor, ¿qué tal se ha portado? ¿Ha sido buena enferma? ¿Se ha pues enfermado? Muy ¿o no? bien, sí. Sí. Bueno, ¿qué vamos a decir, verdad? No, la verdad que muy orgullosos todos tanto sí. de ella como del resto de guardamarinas. Han tenido pues un viaje yo creo que inolvidable y estamos todos muy orgullosos de ellos. Claro que sí, como no puede ser de otra manera. ¿Pero se ha puesto pachucha alguna vez o...? Como todos, ¿no? Bueno, secreto profesional. La verdad que en general, secreto profesional. No, y en general que es lo que le comento, que los guardamarinas realmente no, la verdad que a nivel sanitario no nos suelen dar problemas. Y es que son chicos muy jóvenes que pasan un reconocimiento médico, muy sanos, que hacen ejercicio. En general, la verdad que no tenemos... Así da gusto. No nos preocupan. Así da gusto. Pues teniente médico del buque Juan Sebastián Elcano, Jimena Abellá, muchísimas gracias por atendernos. Que todo vaya bien en esas nuevas expediciones, que nadie se ponga malo, nadie, ni un simple constipado, y que pronto vuelvan a casa a estar con las familias, que es yo creo que lo que más se echan falta. Y a Javier Fernández también, muchísimas gracias por haber estado contándonos un poco el avance en telemedicina en este aspecto, porque nos parece súper interesante. Así que muchísimas gracias a todos y mucha suerte, que vaya por delante nuestro abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. Piso de 90 metros, 4 habitaciones, acabados en mármol y muy bien situado. ¿Pero es accesible y adaptado para una persona en silla de ruedas como vimos? Sí, solamente hay un pequeño escalón. Evita sorpresas. Contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te ayudamos a valorar y mejorar la accesibilidad de cualquier espacio. Llama al 91 593 35 50 o escribe a odat@famma.org con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank. ¿Quieres perder peso sin sufrimiento ni dietas imposibles? Un método natural, efectivo y fácil de seguir. Con asesoramiento personalizado de la mano de un especialista. Resultados reales, sin pasar hambre y con energía. Este es tu momento. Llama ahora al 91 31 31 409 y empieza tu transformación con Sol Naturaleza. Prepárate para la diversión en la Costa del Sol. Conoce las especies más salvajes de Selvo Aventura en Estepona. Diviértete aprendiendo en el Delfinario de Selvo Marina en Benalmádena. Y viaja por el cielo de la Costa del Sol en el Teleférico Benalmádena. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Pues nada, sube el ruido que se lía. Es una nueva sección que ni más ni menos hemos querido poner en marcha con una gran amiga que es escritora, activista. Ella se llama Elena García y la pueden encontrar en Instagram en el Silencio de Elena García, que desde luego da lecciones a todo el mundo. Además, es una grandísima persona que hoy nos va a contar en su estreno cosas muy simpáticas. Elena, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, ¿las vacaciones? Bien, muy bien. ¿Has descansado? Sí, ¿Los mucho. niños? Bien, ¿Todo? ¿Sí? ¿Te han dejado? Un poquito. Bueno, eso está bien. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, pues yo entro aquí diciendo buenas, Sí. que suba el ruido que se lía. Exactamente. Bienvenidos y bienvenidas a este pedazo de sección, que arrancamos motores como si fuera un coche patrulla persiguiendo la vida, Javier. Eso es. Muchas gracias por esta bienvenida que me acabas de hacer, tan estupenda. Estoy pletórica. Yo también. No sé si se me ve, Yo pero también, que tengo estés una aquí. sonrisa de oreja a oreja Sí, gigante. se te va a percibir seguro. Es como si me hubiera tocado el euromillón y me lo hubiera gastado en ropa, en Qué todo lo que bien, una qué mujer bien. se puede gastar, ¿verdad? Bueno, pues contarte que estoy muy feliz de estar aquí abriendo esta nueva temporada con vosotros sin palos en las ruedas y encima decirte que soy la nueva de la clase. Ah, sí. Y llevo toda una semana pensando qué novatada me vais a hacer, Javier. No, somos buenos. Espero... No te apagaremos el micrófono, ni te apagaremos la luz para que se vaya al ordenador, ni nada. No, espero que no, por favor. No. Sí es verdad que viendo tu cara, Javier, pareces buenazo. Yo te diría que pareces el delegado responsable ¿Tú crees? al que le lleva la lista de tareas, sí, totalmente. Bueno, no sé. Aunque aquellos de los buenos son los que al final son los peores. Sí, Eso es lo que dicen, ¿no? Puede ser cuando uno le pisa el callo, salta, ¿eh? Totalmente. Pero bueno. Pero oye, Javier, de verdad que, dejarme este espacio va a ser auténticamente una locura con sentido, un jardín sin vallas donde vamos a hablar de todo y sobre todo de mujer, Javier. Y sin cortarnos un pelo. Totalmente. De mujer, y te diría que, como has dicho, sin cortarnos ni un pelo, que yo sé que no te da miedo, no te tiemblan las canillas, nada. ni tampoco notas que se te vayan a bajar los calcetines, ¿verdad? Tampoco. Ni los tirantes. Pues aquí vengo yo fuerte, empoderada y con muchas ganas de reírnos mientras desmontamos clichés, desmontamos techos y si hace falta desmontamos hasta el sofá cama de tu propia abuelita. Pues ya sabes, todo tuyo. Así que... Pues antes de empezar, para entrar en materia,
te tengo que contar una historia que ni Netflix, ni HBO, ni el mejor thriller que me voy, policíaco, podría asistir. Una historia real, verídica y al más puro estilo La Sorda y el Comandante 1. Resulta que hace unos añitos, no muchos, que ya sabes que yo estoy igualita que hace 20 años, lo que pasa es que con más sabiduría, más curvas y menos paciencia, estaba yo estudiando en la universidad. Para quien no lo sepa, llevo un implante coclear que me percibe escuchar gracias a la tecnología y bueno, a lo bien que me queda este cacharro que parece de ciencia ficción y bueno, hiperfashion, ¿no? Sí. Pues aquel día, en la clase de Derecho, Javier hacía ese nivel de diversión con el profe más intenso de la universidad, don Fidencio, menudo nombre tiene, fácil, un nombre que ya da pistas, ¿verdad? Fidencio, ese hombre que parecía salido de un códice medieval. Total, que por no enrollarme, yo tranquila, café en mano, que me había tomado con mis amigas, porque, bueno, pues para tragarte a Fidencio es bastante complicado. Hay que tomar cafeína de la buena. Ya me lo estoy imaginando, ¿eh? Sí, ¿verdad? No me suena nada bien, no sé. Total, que, bueno, yo tengo un equipo FM, yo me lo coloco para que realmente pues pueda entender bien al profesor. Cuando de repente dice, comando 1, ¿me oye? Comando 1, conteste. Y yo, ¿qué digo? Mirando a todos los lados, pensé, ¿esto es una cámara oculta? ¿Está Juan y medio por aquí escondido? Pero nadie reaccionaba. Yo solo oía una y otra vez. Comando 2, le escucho, el coche rojo se da la fuga. Repito, el coche rojo se va a dar la fuga. Y yo pensando, ¿pero qué está pasando aquí? Fidencio se ha metido a poli encubierto. Estoy escuchando un CSI Universidad de Albacete en directo. Y te preguntarás, ¿y esto de dónde sale, verdad? Javier, es totalmente cierto, ¿no? Es totalmente cierto. Pues que me lo estás contando y me estoy quedando un poco a cuadro. Sí, pues es que la cosa es que se coló la frecuencia de la Policía Nacional en mi implante. Ostras. Literal. Hace 20 años. Hace 20 años. Bueno, yo creo que si voy ahora mismo pasaría exactamente igual. Lo que pasa es que ha sido un secreto que lo he guardado siempre. Eso te iba a decir. Sí. Totalmente. Total, que la comisaría estaba justo al lado de mi universidad y mi pobre receptor pilló la señal como si fuera la de un agente infiltrado. Estaba viendo una persecución en directo, Javier. Mientras Fidencio explicaba el recurso de apelación, yo estaba escuchando al coche, pues a la policía que estaba diciendo todo esto. Pero estaba pasando pipa, vamos. Hombre, claro, imagínate, mientras Fidencio estaba ahí hablando, pues yo estaba con todos mis compañeros diciendo, bueno, ellos están copiando lo máximo de derecho procesal en este caso. Y yo todo lo contrario, ¿no? Pues Javier, nada, esto fue una clase, mejor que una clase diría que fue auténticamente una multiaventura. A mí la verdad es que no me ha vuelto a pasar nada más, porque salgo poco con esto de tener a los niños y las circunstancias, pero la verdad es que me lo paso fenomenal. Así que, de verdad, Javier, que queridos amigos, oyentes, chicas, así empieza nuestra temporada, que quería comentarlo así de una manera... Con efectos especiales. Totalmente. Que entre cafés, implantes, publicidad y mucho ruido, aquí hemos venido a reírnos y a pasarlo bien. Y a oír cosas curiosas como esta, que parece mentira, pero son totalmente ciertas. Totalmente. Y las cuales al final nos tenemos que reír, pero... ¿En aquel momento cómo te lo tomaste? Bien. ¿Asustada un poco diciendo esto qué es? No, me lo pasé chachipiruli Juan pelotilla. ¿Y avisaste al profe o algo? No, nunca, ni a nadie. Yo iba todos los días pensando a ver si volvía a escuchar algo nuevo. Ni nadie. Bueno. Pues nada, oye, Elena, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Te seguimos viendo, ¿eh? Hombre, claro. Estás fichada, así que nada, ya sabes, no te escapas. Soy la nueva de la clase y Javier... He venido para quedarme. Eso es. Di tus redes sociales, que si quieres que te vean, te oigan, te escuchen. Bueno, en Instagram, el silencio de Elena García Caballero. Y bueno, pues ahí estamos. Elena García, que el Caballero hay veces que me sale y no sé por qué. Eso lo olvidamos. Elena García. Bueno, pues ahí está, Elena García. Gracias. Gracias a vosotros. Pasa bien, hasta luego. Chao. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Este espacio te lo ofrece FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. Y bueno, ahora nos vamos con un tema que es muy ejemplar. Además de ejemplar, es atrevido,
por cuanto que nadie puede suponer que una persona con 7 años a la que le detectan un sarcoma de Ewing en el fémur izquierdo concretamente mejor dicho, pues no le dieron muchas esperanzas de vida. Y eso es así porque yo desgraciadamente afortunadamente tengo un ser querido muy cercano que está también bien, que afortunadamente salió de ese sarcoma de Ewing, que poca gente puede salir de él, dicho sea de paso. Y que, pues le provocó la pérdida de la mitad de una pierna, y en una etapa que estaba atravesando una depresión a causa del dolor, pues vio un documental de Resurface y le hizo cambiar la vida. Y hoy hemos llamado a Mireia Cabañes, que es surfista, para que nos explique un poco, por aquello de haber dejado ya las olas del mar, que termina el verano casi y todo esto, pues oye, qué experiencia, después de una experiencia complicada, pues ver cómo uno remonta, ¿no? Y se dedica a lo que más le gusta. Mireia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Sí? Pues muy contenta de estar aquí con vosotros. Te agradezco que hayas venido a vernos y sobre todo pues para que mostremos a mucha gente que después de una situación de esas características, que desde luego nadie quiere tener, ni como yo mi propia discapacidad, pero que hay vida detrás de eso y que avanzamos, ¿no? Además, de verdad, de hecho, hace nada me hicieron la pregunta de si volvieses atrás, ¿volverías a pasar por la enfermedad? Y 100% sí. Porque yo creo que ahora mismo soy la mujer que soy gracias justamente a todo lo que tuve que superar, todo lo que me tuve que enfrentar, y si no fuese por el cáncer yo no sería quien soy. ¿Y cómo asumiste esa situación así cuando te dijeron? ¿Fuiste consciente? ¿A qué edad? ¿A los 7 años? Nada, no sabrías nada, claro. El día de mi cumpleaños, además. Pero con 7 años no te enterarías mucho de qué iba la vaina. Bueno, a ver, te enteras. Pero es verdad que, tú sabes que cualquier día te puedes morir, que a mí lo único que me afectaba era dejar de ver y de jugar con mi hermana. El resto me daba un poco igual. Claro. Pero tú al final lo que sientes es dolor físico. Entonces yo creo que al final cuando tú tienes un cáncer sufren más los de tu alrededor que tú mismo. Tratamiento de quimio, de radio, entiendo, ¿no? De quimio. Además muy, muy, muy fuerte, porque como bien has dicho no me daban esperanzas de vida, entonces era bastante agresiva para en cuanto se consiguiese parar el crecimiento del tumor o operar de ipso facto. Digamos que estaba focalizado en el fémur o había alguna ramificación de donde partiera el sarcoma. Pues tuve bastante suerte porque a priori se quedó en el fémur. Es verdad que revisando informes ahora de mayor he visto en alguno que tenía como unas manchitas en el pulmón, pero no sabemos si es que no se llegó a coger y en las primeras quimios se me fueron, o bien que no era nada, era una falsa alarma. Oye, ¿viste un documental, Resurface, que ahora nos dirás un poco, entiendo que irá muy relacionado con el surf? Sí. ¿No? Y que te hace pues ver con qué edad que la vida se puede hacer lo que uno quiera, aunque tengas esa discapacidad, ¿no? Bueno, lo de hacer lo que uno quiera yo creo que venía en la barriga de mi madre, porque sí, ¿no? Siempre he sido en eso bastante rebelde. ¿Sin pierna como quiera? Con 2 piernas, con 1,5 o con prótesis o sin rebelde, ella. Rebelde, eso es, sí. He sido bastante rebelde en ese aspecto, pero sí, yo, en 2019 pasaba una mala época, no llegué a tener depresión, pero estuve al borde, estaba bastante apática. Pues no lo sé, resta, tengo 15... 38. ¿En 2000? En 2019. 19, o sea, el surf es un deporte que siempre había querido probar, pero que, pues eres de Valencia, no hay casi olas, no hay mucha cultura del surf, eres mujer, tienes discapacidad, pues no tenía todo, no lo tenía fácil. Entonces lo probé gracias a que vi ese documental y dije, ostras, existe el surf adaptado. Este documental trata de los marines de Estados Unidos que por motivos de guerra o se han quedado en silla de ruedas o amputados y utilizan el surf como terapia para reinsertarse en la sociedad y sobre todo también terapia psicológica. Y yo estaba de reposo en casa, el reposo lo llevo fatal. Claro. Entonces viéndolo... Se nos cae la casa encima, a mí sí, igual. Horrible. Era como que ya me encontraba muchísimo mejor, pero me faltaba algo para volver a ser yo. Y ese algo pues fue el surf. Bueno, el deporte en general, el surf en concreto, aunque ahora también le estoy dando al para snowboard. Es mi nuevo reto. Y eso, yo adrenalina. Vamos.
disgustos a casa. Ustedes de no fracturas. la han visto, pero tiene una fuerza que, vamos, así de repente irradia fuerza y alegría, que eso es importante, son 2 factores psicológicos importantísimos para salir adelante, ¿eh? Sí, Yo siempre digo que la culpa no es de los demás, sino a veces uno mismo que no arranca como tiene que arrancar. Y eso es importante, se debe de como mucha fuerza y eso me alegra. ¿Y cómo empiezas con esta aventura? Quiero decirte, te informas dónde hay escuelas de surf. La primera noticia cuando alguien ve a una persona en tu situación y características, que es de asustarse, o fuiste a través de una asociación de personas con discapacidad, entiendo, o algo así. Claro, ha sido por buen camino. Lo primero que hice fue investigar por internet a ver si en España existía algo. Vi que justamente el equipo nacional venía de ganar el oro en el Mundial. Entonces lo que hice fue buscar todos los nombres que ponían la nota de prensa y acosarlos a todos por redes sociales. De hecho, desde aquí, gracias Angelito Curi por ayudarme y presentarme a la gente que ahora mismo está entrenando y compitiendo conmigo. Y luego en Valencia vi que había una ONG que se llama Kindsurf, que ellos hacían pues surf terapéutico. Es la sede territorial del que Aritz Aramburu, que es un surfista profesional, es embajador, y Almudena Cid, Almudena Fernández, pues la hicieron, y en Valencia tenían una sede en una escuela. Entonces pues les llamé por teléfono y al principio les motivó porque era un perfil totalmente distinto al que tenían ellos, porque suelen tratar pues con personas con autismo, con otro tipo de discapacidades, y física no tenían a nadie. Y encima yo directamente los llamé y le dije: hola, soy Mireia Cabañes y quiero competir en surf adaptado. Y me dijeron: ¿pero has surfeado alguna vez? No quiero probar, sino que quiero competir. No, yo lo tenía clarísimo. Yo soy competitiva para todo. Apuntando maneras ya. Sí. Y desde el minuto 1 se volcaron en ayudarme, en buscar la manera de poderme poner de pie en la tabla, y poco a poco me presentaron a Pedro Gutiérrez, que es el director técnico de la Federación Cántabra, y también me ayudó, y pues vas conociendo a la gente, a la familia con la que te rodeas, te vas también con vitaminas del resto de deportistas, y es muy guay. Se hace una familia. Sí. ¿No? ¿Eres la mimada de ellos o qué? ¿El qué? ¿Eres la mimada de ellos? No, me meten caña, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, yo también meto. No. Oye, la tabla de surf entiendo que lleva algún tipo de adaptación, ¿o? Pues igual que todos. La mía no. ¿O hay que hacer algún ajuste en la prótesis o algo? Claro, efectivamente. Mi tabla es una tabla convencional. Sí que es verdad que está hecha para mi surf, como cualquier surfista profesional se la haría. Me la ha hecho mi entrenador, que también es shaper. Entonces él más o menos, como me entrena y sabe cómo surfeo y lo que necesito, pues me la hace acorde a mis necesidades. Otros compañeros sí llevan tablas adaptadas, o bien las quillas delanteras, amarraderas, hay tablas de todo tipo, en mi caso no. Y lo único que intentamos modificar es un poco la prótesis que tengo para el agua, que el pie sí que lo tiene un poco, pues como digo yo, soy coja y patizamba, porque lo he tenido que abrir postura, para poder, ¿no?, tener, para que la postura fuese la de surf y poder tener más apoyo en la tabla. Por el giro de cadera, a lo mejor, todo esto, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? ¿Utilizas la misma prótesis o no? Entiendo que no. No. De hecho, me costó muchísimo poder conseguir una prótesis para el agua porque son carísimas. Y se estropea con el salitre, ¿no? Y todo esto, ¿no? Sí, por mucho que tú la intentes hacer, al final cada 2x3 me tienen que estar cambiando piezas, que desde aquí, gracias a la ortopedia Stein, porque sin ellos yo no estaría surfeando. Cada 2x3, aunque sea titanio, acero inoxidable, el mar es súper corrosivo, el salitre es horrible. ¿Y qué material está hecho? Pues es fibra de carbono y titanio lo máximo, que el titanio aguanta más, pero el acero inoxidable, de inoxidable no tiene nada. No, vamos, que está no, el titanio sí que aguanta, pero el resto no. ¿Y llevas alguna agarradera en el pie? Para haceros una idea, no. Que por radio no se ve esto, ¿cómo lo podemos explicar? No, simplemente es una tabla de surf normal con un poquito más de volumen para tener más estabilidad y una prótesis, como la que llevo ahora, pero de color azul y con el pie más abierto. Ya está. Sí que pensé en ponerle como una especie de imán a la tabla y a la prótesis para que no se me escapara, pero lo veo peligroso, tanto si, imagínate que el imán hace mucho magnetismo y no me suelto. Claro. Entonces no lo vimos, estuvimos hablándolo y meditándolo y era peligroso, así que nada. ¿Cómo entras en el mar? Pues antes entraba a la pata coja y ahora pues andando. ¿O nadando? ¿O encima de la tabla o no? No, entras andando hasta donde puedes. Hay veces que la corriente te lo hace complicado porque al final la prótesis no la manejas y se la lleva, entonces a la pata coja, nadando. No sé, cuando vamos el equipo, por ejemplo, femenino de fundación también, somos un cuadro.
entrando al agua. Porque ágatas, yo ahora por ejemplo que llevo prótesis y puedo andar, pues intento ayudar y siempre les digo, yo te llevo la tabla, ven nadando. Otra entra con un perrito, otra con la silla anfibia. Bueno, eso está bien. La diversidad. Sí, diversidad y estilo. ¿Y qué te iba a decir? Me refiero, ¿te habrás encontrado con alguna situación complicada o algo, no? ¿O me refiero a la corriente que te absorbe y tú no sabes cómo salir y tal, eso no... La verdad que yo al mar nunca le he tenido miedo, porque para mí es mi sitio. Yo no sé si en otra vida fui pez, sirena o el qué. Pues a lo mejor... Pero es verdad que yo siempre me he criado en la playa, soy de Valencia, desde bebé. Luego la rehabilitación, cuando me operaron, también la hice en piscina y en mar. Entonces nunca le he tenido miedo y lo primero que hacen cuando tú vas a empezar a surfear es explicarte el mar, las corrientes, por dónde debes entrar, los cuidados que tienes que tener. Siempre estamos bastante protegidos. De hecho, no te recomiendan tampoco entrar al mar solo. Entonces siempre entramos locuras en conjunto. Atrevidas estas. Lo hice en Australia de, wow, qué bonito el amanecer, me voy a remar. Sí. Y de repente eso que ves corriente, amanecer y te empieza el miedo, ¿no? Ostras, los tiburones, esto está lleno. Anda, los tiburones salen al amanecer y al atardecer. Pues ahora mismo tienen hambre, soy la única comida que tienen, ¿sabes? Y dijiste, vuelvo para y me salí. Y estuve allí como un mes y solo surfé una semana porque le cogí miedo. Bueno, y entiendo que se surfeará en sitios donde haya protecciones, ¿no? No. ¿No? ¿Así? ¿Directamente? Sí. Claro. Yo estaba en un mundial, por ejemplo, en California y cerca a ballenas, focas, crías de tiburón. ¿Hay mordeduras también? Es que yo creo que ya me lo he llevado todo. Entonces, siempre intentamos, por ejemplo, cuando entramos al agua, decir, bueno, si me van a morder, van a intentar morder la parte que falta. Claro. Entonces, con lo cual que haga lo que es quiera. Consuelo de tontos, pero bueno. Le das eso para que se entretenga, ¿no? Y ya te vas tú. Oye, ¿dónde surfeas? ¿Dónde compites? Normalmente entrenamos en Cantabria y competimos Cantabria, Galicia y Canarias. Ahora tenemos el europeo en octubre, que va a ser en Galicia, y este año de momento no tenemos noticias de mundial, pero hasta ahora todos han sido en California. ¿Y has estado en Australia también, dices? También, pero eso a nivel personal y de trabajo. Y demás, sí que es verdad que hay un circuito internacional al que me encantaría ir, pero el que no me puedo permitir económicamente. Entonces, bueno, tarde o temprano llegará, que estoy trabajando para ello. Claro. Y allí sí que hacen circuito por Costa Rica, Oceanside, que es California, Hawái. ¿En las Paralimpiadas no hay este tipo de actividad todavía? No. ¿Y no está trabajando para que sí o cómo? Están trabajando para que entre para Brisbane, Australia, en 2032, porque lo han intentado con Los Ángeles en 2028, pero no escogieron la disciplina. La dejaron como estaban entre para escalada y para surf, podían coger a las dos, a ninguna, y al final se decantaron por la para escalada. Y bueno, no deja de ser una disciplina bastante nueva, que hay que seguir creciendo en todos los países. Y bueno, yo espero y tengo fe. Pero no hay mucha gente para que haga surf, como tu caso, por ejemplo, ¿o qué? Sí, a ver, en España... ¿Eso puede ser uno de los motivos por los que no haya No son los motivos concretos, pero efectivamente puede ser uno de ellos. Cuando vamos a mundiales, por ejemplo, somos 100 y pico deportistas, que hay bastantes, y es verdad que podríamos ser más. Lo que pasa es que te limitan a 18 atletas por país, que España tiene 30 y algo. Claro. Pero es verdad que todavía hay categorías, como por ejemplo en la mía, en la que faltan muchos deportistas. Aún falta, al final son 9 categorías y es muy difícil llenarlas todas. ¿Qué disciplina tienes para este tipo de deporte? ¿Algún tipo de disciplina de alimentación? ¿Algún tipo de disciplina en ejercicio? Entrenamiento. Sí. Entrenar mucho en la tabla, imagino, ¿no? Claro, lo más importante es entrar al agua, cuantas más horas mejor. Este año, gracias a Fundación también y al Mar Consulting, lo he podido hacer más, porque nos han patrocinado y nos han llevado a las chicas y nos han dado acceso al agua. Pero es verdad que al no vivir en un sitio con olas, pues muchas veces entrenas menos de lo que te gustaría, y mientras pues intentas en seco o en piscina no perder la condición física. Hoy no me puedo mover de las ojetas de ayer. ¿Estuviste entrenando ayer o qué? Sí, estuve en el gimnasio. Quiero recuperar un poco la condición física, porque abril, mayo se me fue un poco de las manos y engordé y perdí masa muscular. Entonces desde junio, que empezamos un poco más la temporada fuerte, he estado haciendo más deporte, y ahora ya pues estoy seria con dieta, nutrición. Hay que estar fuerte, ¿no? Porque el mar cansa, agota mucho. Muchísimo. La verdad que... ¿Y te entra hambre? No me extraña. Pues no te creas, ¿eh? No, a mí el deporte me quita el hambre. ¿Ah, sí? Sí. Oh. Pues mira, yo pensaba que daba... Bueno, a mí me da siempre hambre, ¿no? Bueno, depende de la persona.
Yo es que soy rara para todo. Siempre hambre por todo, es igual. O sea, pero... Bueno, pues nada. Oye, tienes una página web, ¿no? Sí, está un poco obsoleta porque no la actualizo mucho. Soy más de tirar de redes sociales. Pues tus redes. Pero sí. ¿Y cuáles son tus redes para que la gente lo oiga y te siga? Pues a ver, si buscas Mireia Cabañes, ya estoy bastante posicionada, pero es EME_Cabañes con NY en valenciano. Y nada, ahí intento contar mi día a día. De hecho, desde el 1 de septiembre estoy más seria que nunca y estoy intentando subir un contenido al día. De hecho, ahora nos haremos una foto y me la guardaré. Claro. Y eso, ahí intento, pues eso, mi día a día de una persona que tiene una pierna ortopédica pero vive como los demás. Pues yo no te la he visto. Te lo digo, de verdad, no te la he visto, no sé. Y creo que los que nos están escuchando no los ven. Así que si no les valemos, pues será por otra cosa, pero no porque tengamos algún tipo de discapacidad. Pues Mireia Cabañes, gracias por venir. A mí no me gusta que nos nombre como héroes, superhéroes, no. Alguien con actitud y con aptitud. Así que me agrada mucho haberte conocido, que sigas así, con tanta fuerza y que, bueno, pues alcances muchos éxitos y muchos trofeos. Muchísimas gracias. Ojalá ella, la disciplina, se adopte en el plan paralímpico y que podáis participar como se merece. Ojalá. Bueno, pues muchas nada, gracias. Gracias, hasta ahora. Este espacio te lo ha ofrecido FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de cosas que parecen, la verdad, de ciencia ficción, ¿no? Y miren, y es que un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna ha desarrollado el primer implante cerebral del mundo capaz de medir la actividad neuronal sin entrar en contacto directo con el cerebro. Ni más ni menos que el dispositivo se coloca en el cráneo. Esto lo digo yo que, digamos, no entiendo mucho. Ahora el doctor que hemos invitado nos lo va a explicar más técnicamente, pero sí le pediré que nos lo haga de una manera que podamos entender, ¿no? Digamos que se coloca en el cráneo, evitando así daños en el tejido cerebral como inflamaciones o edemas, muy comunes en los implantes tradicionales como son los microelectrodos. Este implante óptico miniaturizado utiliza tecnología de observación del flujo sanguíneo durante el movimiento, lo que permite estudiar pues la relación entre funciones motoras y la actividad cerebral. Y mejor que yo lo va a explicar don José Luis González Mora, que es doctor neurocientífico y neurofisiológico de esta universidad, al que le hemos pedido que nos pueda, pues bueno, dar una lección de lo que estamos hablando, porque es muy interesante, que seguro además más de algunas de las personas que nos está escuchando le va a interesar. Doctor José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. O buenos días, si es el domingo, cuando nos escuchan. ¿Qué tal? Doctor. Pues bien. Doctor, sí, dígame. ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Qué funcionalidades puede tener esta investigación aplicada al ser humano en el día de hoy? Bueno, clásicamente desde hace muchos años se ha intentado tomar y recoger información y generar información a través del cráneo para llegar a la corteza cerebral, que es una capa muy finita que tenemos en el cerebro, en la más externa, tiene más o menos medio centímetro, y digamos donde se encuentran pues la mayor parte de la información cognitiva, motora, en fin, de todo tipo en el sistema nervioso, digamos en la parte de procesado. Bueno, pues esto hay dos formas de hacerlo. Uno es a través del cráneo, utilizando electrodos extracraneales, tipo EEG o electroencefalograma o cualquier otro, y también se ha desarrollado sistemas, digamos, de múltiples electrodos que se pueden implantar dentro de la propia corteza, implantado en la corteza. El problema del sistema nervioso central es que es muy reactivo, se defiende muchísimo
frente a los insultos, frente a los daños que se le pueda ocurrir, a que le puedan ocasionar. Entonces, pues hay una reacción de unas células que, digamos, defensoras del sistema nervioso central, que es la glía. Entonces, pues es una reacción glial muy violenta frente a cualquier material extraño y lo acaba, pues, eliminando. Entonces, la lucha en este sentido se ha desarrollado básicamente buscando materiales que sean biocompatibles, es decir, que a los cuales la glía no les ataque. Eso no se ha conseguido en su totalidad, hay algunos componentes que son menos reactivos, pero es un problema. Al poco tiempo de estar implantado se produce una reacción glial y una eliminación de los electrodos. Entonces nosotros, tratando de evitar este problema, pensamos que la opción podría estar en acercarse muchísimo al cerebro, muchísimo a la corteza cerebral, sin romper una capa, o sea, una membrana que tenemos en el cráneo, en el cerebro, rodeando el cerebro dentro del cráneo, que lo protege. Entonces, pues la idea era colocar este implante lo más miniaturizado posible en la parte final del hueso, en una zona, digamos, muy próxima a las neuronas que están, digamos, debajo de la dura madre, que es esa capa enorme. Hay varias capas, pero la más importante es la dura madre. Entonces, esto se convertiría, pues, en una colocación de un implante similar a una intervención quirúrgica menor, como poner un implante dental. Simplemente se hace un pequeño hueco en el cráneo, se coloca el implante y se vuelve a cerrar. Esto obviamente no lo hemos hecho en humanos, digamos la prueba de concepto la hemos realizado en 3 cerdos, en los cuales pues le hemos hecho el implante y ha resultado bien. Digamos que en principio se detecta perfectamente la actividad neuronal, dado la proximidad que estamos a las neuronas de la corteza, y ha funcionado. Entonces, bueno, a partir de aquí pues habría que intentar miniaturizar más el implante. Nosotros hicimos un implante de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y utilizando pues no, digamos, cambios de potencial, sino utilizando, digamos, información procedente de la luz, es decir, se inyecta luz, inyecta entre comillas, dentro del cerebro un tipo de luz que es, digamos, al cual nuestro sistema nervioso central es transparente, que es el infrarrojo cercano, y con esto digamos que podríamos observar pequeños cambios a nivel de la absorción de estas longitudes de onda, y con esto podríamos pues tener una medida bastante fiable de la actividad cerebral. Doctor, toda investigación empieza por alguna circunstancia. Ahora hemos conseguido, o estamos en buena línea para conseguir una medición cerebral, pero ¿cuál es la pretensión final? Es decir, con esta medición cerebral, ¿qué vamos a conseguir? ¿Ayudar a que algunas patologías, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, Parkinson o ataxias o cualquier otra que sea neurológica, bueno, que podamos echarle una mano? En principio, la idea básica es tratar enfermedades, tratar problemas y tratar de resolverlos. En principio, nosotros lo que queríamos hacer es una interfase cerebro-computadora. Entonces, pues esta interfase luego tiene diferentes usos. Es como hacer una herramienta que luego se puede utilizar para diferentes funciones. Una vez que nosotros nos comunicamos con el cerebro, podemos tomar información de qué es lo que está pasando, pues podríamos utilizar esa información pues para mover un brazo robótico, para tratar de comunicar un determinado órgano, una determinada estructura, en este caso pues muscular, con el sistema nervioso central, etcétera. Digamos que una vez hecha la interfase que se comunique con el cerebro, una interfase, un brain-computer interface, que es como se conoce en lenguaje en lengua inglesa, pues una vez que hacemos esta interfase, las posibles utilizaciones son enormes. Desde tratar pues secciones medulares o tratar de ayudar en las secciones medulares, problemas de ictus, problemas, patologías degenerativas del sistema nervioso central, etcétera. Digamos que a partir de que hemos establecido la interfase, pues los investigadores, los médicos, los fisiólogos, pues ya buscarán las aplicaciones adecuadas. Lo importante es encontrar que esta interfase sea
lo mínima invasiva posible. Entiendo que ya habría otros sistemas de medición cerebral, pero que quizás con este avanzamos bastante. Entonces, ¿qué diferencia pudiera haber entre este nuevo implante de los sistemas tradicionales de medición cerebral? Bueno, en principio todos tratan de alcanzar el mismo objetivo, comunicarse, hacer una interfase con el cerebro. Entonces, los hay invasivos y los hay poco invasivos. Los que son muy poco invasivos, que utilizan pues electroencefalografía extra craneal o utilizan NIRS, Near Infrared Spectroscopy, bueno, pues están por fuera y son, digamos, poco sensibles, en cierta manera, y poco selectivos espacialmente. Es decir, nosotros podemos tener una información, pero esa información no la podemos localizar con precisión en el sistema nervioso, en el cerebro, en la corteza cerebral. Tenemos que utilizar patrones y estos patrones pues intentan asociar mediante pues cualquier método, incluso con inteligencia artificial, para hacer algún tipo de función. Pero no son tan precisos espacial y no tan sensibles como estos que hemos desarrollado. Digamos que el avance pues estaría en la poca invasividad, en hacer un mixto entre un implante local, es decir, que se mete dentro de las neuronas, y un implante extracraneal que es menos sensible y menos sensible espacial y temporalmente. Entonces, la idea es hacer un híbrido que sea fácil de implantar y que obtenga la misma información con la misma localización espacial aproximadamente que un implante local dentro del sistema nervioso, evitando en lo posible, puesto que no penetramos dentro de la membrana cerebral, es decir, no estamos dentro del cerebro, sino a milímetros o con menos de 1 milímetro de la corteza cerebral. Depende del tipo de cerebro en el que estemos trabajando. Si es en humanos, pues estaremos aproximadamente a 1 milímetro, 1,5 milímetros de la corteza cerebral. Doctor, para terminar, bueno, usted ha comentado que se ha aplicado primeramente en el cerdo antes de pasar al ser humano, y sería la pregunta pues obligada, ¿por qué el cerdo? Y otra muy obligada, ¿para cuándo se prevé que se empiece ya a aplicar en seres humanos? Lo hemos utilizado en cerdos porque es un animal que tiene un tamaño adecuado. Se puede utilizar todas las técnicas de localización quirúrgica para colocar correctamente los electrodos, o en este caso el implante con electrodos. Lo que nos interesaba básicamente es estudiar en un cráneo con un cerebro que tuviera, digamos, un cierto parecido con el cerebro humano. Se pueden utilizar pues otros modelos animales, quizás un poquito más complejos, como son los primates. Pero el cerdo es una buena solución, puesto que se parece bastante al cerebro humano. O sea, es un cráneo más grueso, efectivamente. La cirugía es un poquito diferente, pero una vez que se domina, pues ya se puede colocar en diferentes regiones del cráneo para tomar medidas. Lo bueno que tiene el cerdo, pues es que es un animal que tiene un peso pues similar, un poquito mayor que el ser humano, la dosis de fármacos pues también establecida, se le puede entrenar perfectamente y bueno, como nosotros queríamos hacer un implante no solo del implante este intraóseo del que estamos hablando, sino también queríamos hacer estimulación profunda y medición o registros profundos a nivel central utilizando electrodos, puesto que necesitábamos comparar y al mismo tiempo pues comparar con otras técnicas y, en fin, tenemos que valorar otras posibilidades para poder hacer la comparación de las mejoras que introduce el nuevo implante. Bueno, pues el cerdo tenía todas las posibilidades de poder hacer este tipo de estudios y por eso lo elegimos. O sea, simplemente son relativamente fáciles de obtener, éticamente se pueden utilizar en el sentido mucho mejor que otros modelos animales más próximos al ser humano, y cumplía todo lo que nosotros pretendíamos para poder hacer este tipo de estudios.
Así que lo hemos utilizado. ¿Cuándo se va a utilizar en humanos? Pues eso es una cosa que, digamos que no puedo decírsela en este momento, puesto que estamos trabajando en mejorar el implante, que sea más pequeño, más plano, más, digamos, más adaptado al cerebro humano. Y bueno, esto nos llevará unos cuantos años. Pero pues, dado doctor, que el uso no es muy invasivo, yo creo que en unos 4 o 5 años se podría usar en humanos. Doctor, por un lado que pase el tiempo rápido, por otro no porque nos hacemos mayores, pero que pase el tiempo rapidísimo para que estos resultados sean lo mejor para tantas y tantas personas que están con expectativas pues para sanar sus patologías, que muchas veces son bastante discapacitantes. José Luis González Mora, doctor, neurocientífico y neurofisiólogo, muchísimas gracias por las explicaciones que nos ha dado y mucha suerte. Y si hay novedades, por favor, llámenos. Gracias a ustedes por darnos voz. A usted, muchas gracias por participar. Hasta siempre, hasta ahora. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nada, pues ahora volvemos con una sección que muchos de ustedes están deseando, sobre todo porque les aclara mucho las ideas de algo tan complicado que es a veces entender las leyes, las normas, los boletines oficiales del Estado, de la comunidad, del ayuntamiento, bla, bla, bla. Pues aquí tenemos a alguno que nos lo explica y muy bien, que se llama Cristian Herrera y que, bueno, pues ya le conocen. Así que, Cristian, ¿qué tal en las vacaciones? Muy buenas tardes, muy buenos días, Javier. Pues aquí estamos, ya de vuelta. ¿No? Sí, claro. Siempre se hacen cortas, pero muy bien. Que vaya, ya estamos pensados las del año que viene. Ya había que volver. Ahí ya han pasado 4 días, ya tenemos menos para las siguientes. Eso es. ¿Qué nos cuentas? Pues nada, Javier, efectivamente tratamos de explicarlo, pero además trayendo cosas que no solo nos explican a nosotros, porque, bueno, la verdad es que hemos tenido a un juez que ha anulado un dictamen de discapacidad en el cual, pues, ha sido muy sorprendente, porque era una persona que, bueno, pues tenía sus patologías, le habían reconocido un 42%, y ahora con nuestro nuevo querido baremo de discapacidad, pues se presentó a una revisión, y adivina a cuánto grado le bajaron de un 42, pues le bajaron a ni más ni menos que a un 13, es decir, le quitaron la discapacidad. Está debidamente fundamentada, claro. Claro, totalmente fundamentada. Entonces, bueno, pues esta persona no creía que fuera así, decidió reclamar, decidió ir por la vía jurídica, y Javier, adivina a cuánto le han subido ahora con una nueva interpretación, ya que había habido un agravamiento de patologías, había habido una nueva patología como es la fibromialgia, pues le han subido a un 68%, Javier. O sea, para que nos llevemos de que no solo nosotros tenemos que saber aplicar a veces las normativas, sino que hay que ver un poquito, ha sido, digamos, un tirón de orejas para todos esos, digamos, valoradores y esos centros base, y la verdad que, bueno, pues ha sido bastante sorprendente y bastante sonado, porque la verdad que te bajen de un 42 a un 13, bueno, pues si has mejorado, perfecto, pero que luego de repente tengas un 68% y que no se hayan tenido en cuenta patologías que se habían agravado, nuevas patologías, pues bueno, es una situación, Javier, que bueno, pues que desde luego hacía necesidad de que mencionáramos aquí y que habláramos aquí en la radio, porque hay que tener muy en cuenta todas estas situaciones, que sigamos reforzando, que sigamos teniendo en cuenta y sobre todo darle esperanza a mucha gente que muchas veces pues se da por vencida, pero que, bueno, pues cada día me arrepiento más de que haya un nuevo baremo de la discapacidad, porque desde luego ha ido muy en contra nuestra. Yo no sé si eso se ha hecho aposta o qué, pero desde luego están desapareciendo muchas discapacidades y no precisamente porque la gente mejore su salud, que ojalá, sino por decreto más bien. Eso es. Y bueno, Javier, esta semana la verdad que, bueno, saltaba, como empezaba el mes, entraba en vigor una nueva normativa y en concreto en León. Y es que, bueno, pues había entrado una nueva normativa reguladora de la hora, del ticket de la hora, y resultaba que para todas las personas que tenían movilidad reducida, hasta ahora, pues como siempre, como en toda la normativa estatal, como en todas las normativas, pues no era necesario que obtuvieran un ticket o que sacaran un ticket a través de las plataformas digitales para estacionar su vehículo en cualquier zona de hora. Pues resulta que la nueva normativa que entraba en vigor ahora en León obligaba a todas las personas con movilidad reducida que quisieran estacionar en cualquiera de estos lugares a sacar el ticket de forma manual en cualquiera de las máquinas o a través de las aplicaciones online. Y la verdad que, bueno, pues si ya las personas con movilidad reducida tienen ya bastantes dificultades para desplazarse, para moverse, el tener que utilizar en muchos casos personas mayores estos dispositivos,
positivos, pues bueno, era bastante complicado. Entonces, bueno, ha habido un aluvión de reacciones, de críticas y tal, normal. Y por suerte hemos conseguido que, bueno, pues que el ayuntamiento ha dado marcha atrás y el pasado miércoles pues también han quitado esta circunstancia y pueden volver a pedir las situaciones. Entonces, bueno, pues también demostrar que aunque se hierre, también se puede rectificar y podemos implementar, eso es. Madrid, desde luego, he de decir que ese ejemplo, en ese sentido, nosotros fallamos seguramente porque, por ejemplo, el Parque del Retiro hemos denunciado que tiene barreras de toda índole, que ya en el 2017, 19 y 21 dijimos que había que arreglarlo y no se arregló, y así siguen, lo hemos denunciado, a ver qué es lo que ocurre. Pero Madrid sí es ejemplo en ese sentido porque no hay que pagar en las zonas de aparcamiento, eso es, las zonas reguladas. Las tarjetas de aparcamiento, pues evidentemente son para lo que son, y luego evidentemente pues hay esa sensibilización que se entiende que a veces la plaza no está en la puerta de donde vamos. Por eso se amplió la posibilidad de aparcar con la tarjeta en la zona de estacionamiento regulada, porque muchas plazas están ocupadas y mientras que no exista un volumen importante que cubra ese 2%, creo que es ahora. Sí, no, una de cada 40, eso una de cada 40, pues bienvenido sea. ¿Qué más cosillas? Pues nada, la verdad es que en ese aspecto pues tenemos que seguir evolucionando, seguir relacionando y que bueno, y que tengamos en cuenta pues todas las novedades. Y luego ya por último, si tenemos tiempo, así que nada, hacer una mención también, pues ya que decías de hablar de la Comunidad de Madrid, que bueno, que han dado lugar, han publicado una nueva guía para la discapacidad que es bastante completa, ya que bueno, pues era un documento que se venía utilizando, que se venía teniendo desde hace años, pero en este año, en el 2025, han decidido darle la importancia que tiene y han decidido que bueno, publicarla con todos los beneficios y utilidades que tiene tener el grado de discapacidad, tenerlo reconocido, para que cualquier persona pueda consultar una vez que le reconocen el grado de discapacidad, pues a nivel laboral, a nivel de empleo, a nivel de vivienda, a nivel de cualquier índole, todas las bonificaciones, utilidades que puede tener, y desde luego pues tener ahí un directorio para poder utilizar y tener el conocimiento, aparte de que nos pueden llamar a nosotros, por supuesto, para que se lo empleemos, pero que tengan ahí de primera mano un documento muy útil para no estar tan perdido muchas veces cuando te reconocen esta discapacidad. Pues colorín colorado, el programa de hoy ha terminado y nos vamos a ir al número 68, que será la próxima semana. Madre mía. Así que pronto se dice. Así que nada, que sean felices 24/7/365. Hasta la próxima. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.